Ya, listo. Entonces, voy a hacer un repaso de todo lo que se supone está viendo ahorita en el capítulo 2, tanto un poquito de teoría como ya más entrar a la parte práctica. Un poquito de teoría así resumida, porque se supone que eso ya se lo dieron sus profesores, pero por si acaso no les llegaron a entender, aquí va. Entonces, lo primero que les enseña en el capítulo 2 son fuerzas intermoleculares. Entonces, esta parte de aquí es un poquito bastante teórica, así que puse conceptos los más resumidos posibles. Entonces, las fuerzas intermoleculares son fuerzas que unen a las moléculas, inter de entre, ¿no? Entre moléculas. Y estas son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Las intramoleculares, la verdad, no vamos a hablar mucho de ellas, simplemente para que lo tengan en cuenta, las intramoleculares son los enlaces que han visto desde el colegio, enlaces iónicos, covalentes y metálicos. De hecho, algunos de ustedes tal vez ya hayan visto fuerzas intermoleculares en su colegio, otros no, no pasa nada. Entonces, en sí, las fuerzas intermoleculares que vamos a estar viendo son las de ion-dipolo, dipolo-dipolo, dispersión de London y puentes de hidrógeno. Algo, la verdad, un datito ahí tirado, es que las dipolo-dipolo con las de dispersión de London en conjunto se las llama como fuerzas de Van der Waals. Pero igual eso no es algo que suelen tomar, por si acaso. Un datito ahí, se los tiro. Ya. Entonces, bueno, empezando con las de ion dipolo, como lo dice su nombre, estas van entre un ion y una molécula polar. Sé que muchos de ustedes no han visto química en el pre y muy probablemente ni siquiera les gustaba química en el colegio, así que voy a tratar de que esta parte quede clara porque aquí mezclamos conceptos ya previos, si se han dado cuenta. Eh, Aquí ya viene más la parte de polaridad de moléculas, este tipo de enlaces, eh, incluso tal vez algunos de ustedes ni siquiera sepan qué es un ion. Ya, entonces, para hacerles un resumen rápido, estas de aquí suelen ser disoluciones. ¿Qué son disoluciones? Es como cuando se hace un cafecito, ¿ya? Ustedes al cafecito, la mayoría, yo supongo, le ha de poner azúcar, ¿no? Entonces ya, esa mezcla de tener un solvente, que en este caso será como el cafecito, y el azúcar, que es el soluto, eso es una disolución, ¿ya? Es algo bastante típico, la verdad. Entonces, son disoluciones de sales iónicas en líquidos polares. Este líquido polar suele ser agua. Lo más normal es que sea agua, ¿ya? De hecho, en la mayoría de los ejemplos van a ver tal sal disuelta en agua. Entonces, de hecho, aquí les puse dos ejemplos. El primero es el más común, que es el cloruro de sodio en agua. Cloruro de sodio es la sal que encuentran en su casa, la de todos los días. Ustedes la disuelven en agua, eso es una fuerza ion-dipolo. Si no les dicen que esa sal está disuelta en agua, no es una fuerza ion-dipolo. Pongamos el caso hipotético que solo les pongan cloruro de sodio. Si solo les ponen cloruro de sodio, sin agua ni nada, eso es un enlace iónico, que es lo que mencionábamos un poquito acá arriba, de las fuerzas intramoleculares, ¿ya? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Ahora, estas sales iónicas, como les digo, salen de enlaces iónicos. Sales iónicas nacen de enlaces iónicos, que para los que no se acuerden, voy a ponerlos aquí rapidito. Enlaces iónicos suelen ser entre metales y no metales. Los metales tienen cargas positivas, los no metales acá pueden tener positivas o negativas, pero acá estamos trabajando con no metales con carga negativa. ¿Ya? Aquí entra una palabrita muy importante que es la electronegatividad. No sé si ustedes tal vez hayan escuchado de eso antes, pero para no serles largo el cuento, la electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer electrones, básicamente. Eso se lo puede ver de varias maneras, incluso hay tablas de electronegatividad, si buscan en internet, ahí les dicen exactamente el número de la electronegatividad que tiene un átomo en específico en la tabla. Eso no nos interesa, la verdad, ahorita, así que lo más rápido es verlo por tabla periódica, ¿ya? De hecho, les recomiendo, si es que tal vez no se los han dicho sus profesores, siempre tengan una tabla periódica en su carpetita, lo que sea. En algún momento lo van a necesitar, así que es muy importante, ¿ya? Entonces, los enlaces iónicos, la característica más importante es que tienen una diferencia de electronegatividad muy alta. ¿Ya? Entonces, esta delta E va a ser alta. Y otra cosita que creo que se me escapa es, que esto de aquí se basa en la transferencia de electrones.
que bueno, no estamos hablando mucho de eso, pero lo que sí nos va a importar ahorita es la diferencia de electronegatividad. Aquí abajito yo tengo una tabla periódica. Esta es la que da la SPOL. Se la suelen dar en el pre si es que estuvieron, si no, tal vez se la pueden... Bueno, si no la tienen, por si acaso, se las voy a mandar por el grupo, ¿ya? Porque esta es la que usa la SPOL. Listo. Entonces, para los que no recuerden, en la tabla periódica hay no metales, metales, metaloides. Ya, no nos interesan ahorita los metaloides, estábamos hablando de enlaces iónicos que son entre no metales y metales, ¿verdad? No metales son aquí todos los que están en cuadritos verdes, metales son los amarillos, que son la mayoría, básicamente. Como les decía, la electronegatividad, una forma muy rápida de verla es por la tendencia que sigue la electronegatividad en la tabla, ¿ya? Entonces, la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Eso quiere decir que entre más a la derecha vayamos en la tabla periódica, va a haber más electronegatividad. Y bueno, también está de abajo hacia arriba. Ya. Entonces, un ejemplo para ver si estamos entendiendo sería, digamos que yo les digo, entre el azufre que está aquí y el bario que está acá, ¿cuál de los dos tendría una mayor electronegatividad? No importa si se equivocan. Alguien, por favor. El helio. ¿En qué momento nombramos el helio? No, 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 no. A ver, vuelvo a repetir. Entre el azufre, este que está pintadito aquí, ¿sí ves? Y el bario. Entre los dos. ¿Cuál de los dos tendría mayor El azufre. electronegatividad? Azufre. El azufre, sí, total. Ya, entonces, ¿por qué el azufre? Porque está más a la derecha, más arriba. Ahora, el caso, pongamos en que sea entre el azufre y el flúor. ¿Cuál sería más electronegativo? Flúor. Flúor, ya. Entonces, bueno, algo importante que no sé si tal vez lo sepan, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, así que si en algún momento se llegan a olvidar de la tendencia de la electronegatividad, simplemente recuerden que el flúor es más electronegativo. Entonces ustedes ven el flúor acá arriba y dicen, bueno, entonces si el flúor es el más electronegativo, va a tener que crecer la electronegatividad hacia la derecha, porque el flúor está a la derecha, y hacia arriba, porque el flúor está arriba. Entonces así todos se lo pueden recordar. A veces yo me olvido y me acuerdo por eso del flúor. Ahora, justo lo que decía su compañera que me nombraba el helio, era algo que les quería mencionar. Yo les estoy diciendo que la electronegatividad crece hacia la derecha y les digo que el flúor es el más electronegativo. ¿Pero por qué? Si el helio y el neón están más a la derecha y tranquilamente, según lo que les dije, podría ser más electronegativos. Aquí lo que sucede es que estos acá son gases nobles, ¿no? ¿Y qué pasaba con estos? Se supone que cada átomo en la tabla periódica lo que busca hacer cuando forma enlaces es completar 8 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, estos acá, los gases nobles ya están llenitos, ellos ya tienen los 8 electrones. Entonces, si la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, ¿para qué los gases nobles quieren atraer electrones si ellos ya están completos? Ya, entonces en la electronegatividad estos acá no se cuentan, no los tomamos en cuenta, no existen, bueno. Ya, entonces por eso es que el flúor es el más electronegativo de la tabla periódica. Ya, eso ahí, para que nos olvidemos de esos gases nobles. En su mayoría no los vamos a estar viendo mucho, porque como les digo, estos no forman enlaces con nadie, no les importa nada, solitos ellos. Entonces, por el momento a un ladito. Ya. Entonces, eso de ahí con las sales iónicas. Ya. Ah, ya. Seguimos con los enlaces iónicos. Me olvidé de las sales iónicas. Ya. Las sales iónicas suelen ser entre metales alcalinos y alcalinoterrios con halógenos. Eso es lo más común. ¿Cuáles son los halógenos? Para los que no se acuerdan, son estos de aquí. O sea, sigue más abajo, pero estos aquí, estos cuatro que subrayé, suelen ser los más comunes que se usan en sales iónicas. ¿Con quiénes? Con estos de acá, alcalinos y alcalinoterrios. Sin contar el hidrógeno, porque queremos un metal y un no metal, y el hidrógeno es un no metal. Entonces no lo tomamos en cuenta aquí. Ya, entonces cada vez que ustedes vean un, un compuesto que tenga uno de estos metales de acá con un halógeno, debe ser una sal iónica.
Y ahí entra lo que les decía de la gran diferencia de electronegatividad. Si están tan alejados en la tabla periódica, eso significa que van a tener electronegatividades bastante diferentes. Eso es lo que les decía, lo que les trataba de decir con lo de la tendencia de la tabla. Según la posición que tengan en la tabla, tienen más o menos electronegatividad y ahí se puede ver más claramente por qué los enlaces iónicos tienen que tener esa diferencia de electronegatividad. Entonces, suelen ser entre estos metales que les subrayé con esos halógenos. Y justamente lo vemos en el ejemplo que les ponía acá arriba, que es el cloruro de sodio. Cloro, halógeno, sodio es de la primera columna, es una sal iónica. Ya, entonces acá lo mismo, bromo es un halógeno, potasio es de la primera columna también. Entonces es una sal iónica. Entonces cada vez que ustedes vean sal iónica en agua, por lo general es agua. La verdad no creo que les pongan otro líquido polar. Otros líquidos polares podrían ser como etanol, por ejemplo. Un alcohol también puede ser un solvente polar. Pero tampoco creo que se los complique y honestamente, cuando yo vi esta materia y me hicieron lecciones de este tema, creo que nunca me pusieron una fuerza de ion dipolo. Siempre me ponían solo la sal. Entonces ahí ya saben que si solo les ponen la sal es un enlace iónico, porque no hay nada que lo disuelva. Ya. Y de hecho, por si acaso estén asustados con este tema y se les complique porque tal vez hay muchas cosas detrás que no han visto, algo para aliviarlos es que esto casi no lo evalúan y en los exámenes no suele entrar, no suele. No digo que sea imposible, después me echan la culpa de que no estudiaron esto y les tomaron. No suele entrar, porque hay muchos otros temas que son un poquito más relevantes y entran esos otros temas y esto lo dejo un poquito al lado. Ya, pero en la lección de ley les han de tomar un ejercicio de esto. Ya, pero a lo mucho bueno, a lo mucho bueno. Ya, entonces seguimos. Ay, qué sé. A ver, seguimos con las fuerzas de puentes de hidrógeno. Estas ya son un poquito más sencillas, simplemente es un átomo de hidrógeno que está enlazado con un nitrógeno, un flúor o un oxígeno. Tienes tres opciones, puede estar así, nitrógeno, con flúor o con oxígeno. Solo esos tres. Si ven alguno de esos tres enlaces en alguna molécula, tiene un puente de hidrógeno y punto. Este es el más fácil de identificar según yo. Entonces, de ahí seguimos fuerzas dipolo-dipolo. Estas son entre moléculas polares. Y aquí entra otro concepto que es anterior. ¿Qué es una molécula polar? Es cuando los electrones se distribuyen de manera desigual. Sé que ese concepto que les puse ahí no les dice absolutamente nada. Ustedes leen eso y dicen, ¿qué rayos es una molécula polar? No pasa nada, chicos. Ya les voy a explicar con un ejemplo abajo que se entiende muchísimo mejor. Ya, pero por el momento dejémoslo ahí. Y bueno, tenemos las fuerzas de dispersión de London. Si se dan cuenta, se los puse las cuatro aquí en orden. Justamente este es el orden de su intensidad. Las ion-dipolo son más intensas, de ahí siguen los puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, y las últimas, que son las más débiles, son las de dispersión de London. Ya, dispersión de London, todas y cada una de las moléculas que ustedes vean tienen fuerzas de dispersión de London. Todas, 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 sin excepción. Ahora, hay moléculas que solo tienen fuerzas de dispersión de London. Cuando solo tienen fuerzas de dispersión de London, ahí es que son bastante débiles, porque no tienen ninguna de las otras tres, ¿ya? Pero en sí, todas van a tener fuerzas de dispersión de London, ¿ya? ¿Quiénes son esas que no tienen, perdón, solo tienen fuerzas de dispersión de London? Son las que son no polares, que como les digo, ya vamos a ver bien qué es esto de la polaridad, pero con eso quedamos, que no son polares. Y bueno, las fuerzas de dispersión de London van aumentando su intensidad dependiendo de si el compuesto tiene mayor masa, ¿ya? Entonces, eso también es de cálculo de peso molecular, eso sí se han de acordar, tengo fe. Entonces, ya, eso entre conceptos. Bueno, aquí también les puse que si aumentan las fuerzas intermoleculares, van a aumentar propiedades como la viscosidad, punto de ebullición, punto de fusión, y bueno, disminuye la volatilidad. Aunque esto no lo suelen nombrar mucho, lo que más suelen mencionar es el punto de ebullición. En eso se basa la mayoría de ejercicios intermoleculares. Ustedes le dicen, les dan una lista de compuestos y le dicen, ¿quién tiene mayor punto de ebullición? Ya, ustedes no van a buscar en internet los puntos de ebullición y le dicen, no. El punto es que no se lo sepan y vayan a tener que ir viendo por fuerzas intermoleculares cuáles son más intensas para saber la relación entre cada uno, los puntos de ebullición. Ya.
Y bueno, aquí está la tablita que les pone en el libro. Si es que nunca han abierto el libro, bueno, esto está en el libro. Es una ruta que les ayuda a identificar el tipo de fuerza intermolecular que tiene una molécula. Igual puede ayudarles al inicio, luego lo van interiorizando un poco y se hace más fácil. Entonces, esto de iones, es que me parece que no se los mencioné, pero aquí en las fuerzas ion-dipolo, cuando una sal iónica entra en contacto con un solvente, o sea, se disuelve, se disocia. Entonces, digamos que tenemos el cloruro de sodio. Esto se disuelve en agua y va a tener que separarse en sus partes, básicamente. ¿Cuáles son sus partes? Sodio y cloro. El sodio era el metal, entonces tenemos su carga positiva. Y el cloro, el no metal, la carguita negativa. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes hicieron eso en un vasito, por ejemplo, tenemos un vasito. Dentro de este vasito van a tener un montón de sodios, un montón de cloros y las moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, estos de acá, los disociados estos, son los iones. Estos que tienen carguita positiva o negativa, son los iones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les dice acá. He borrado esto, deja ponerlo aquí. Ya. Entonces, ¿existen iones? Ahí se responden sí o no. Ya. Si es que existen iones, pueden tener dos opciones. O son ion dipolo o son enlaces iónicos, que es lo que les decía al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que exista una molécula polar, que en este caso, digamos, sería el agua. Si existe agua con esa sal de iones, es ion dipolo. Si no existe eso, enlace iónico. Ya. De hecho, aquí también les pone abajo la flecha de la intensidad. Si se dan cuenta, es lo mismo el orden que les estaba poniendo. Las más débiles son las de London, de ahí siguen dipolo-dipolo, de ahí siguen enlaces de hidrógeno, ion-dipolo, y los enlaces iónicos, que bueno, eso ya no son fuerzas intermoleculares, sino intramoleculares. Ya, por eso son más fuertes. Listo. Bueno, y si no tienen iones, tienen que preguntarse la polaridad de la molécula, y dependiendo de eso, si son apolares, que es este caso acá, solo tienen fuerza de dispersión de London. Si son polares, puede ser de dipolo-dipolo o de enlace de hidrógeno. Y ya saben que las de enlace de hidrógeno son las más fáciles de identificar porque solo tenemos tres opciones. Ya, entonces eso ahí, ya con un ejercicio para que lo entiendan bastante mejor. Dice, clasificar en orden creciente el punto de ebullición. Ya. Entonces tenemos 3, 4, 5. 5 aquí para analizar. Lo primero que ustedes tienen que buscar es que haya un enlace iónico. Si hay un enlace iónico, ya saben que esa va a ser la más fuerte. En este caso, tenemos este de aquí, ¿no? Que es un cloruro de bario. Cloruro, halógeno. Bario está en la segunda columna, vean. Aquí está. ¿Eso qué quiere decirnos? Justamente lo que les estaba nombrando de enlaces iónicos. Tiene que tener una gran diferencia de electronegatividad. Suelen ser halógenos con un metal de la primera o de la segunda columna. Ya, entonces cumple con todo lo que yo les había dicho. Entonces, si no tiene agua, que en este caso no hay ninguna molécula de agua acá, es un enlace iónico. Entonces, está acá, enlace iónico. Ya. Siguiente, tenemos un H2. Aquí también entran conceptos, otra vez, que les debieran haber dado en el pre. En caso de que no vieran el pre, tenemos algo que se llama moléculas diatómicas. No son muchas, son 7. Tenemos el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, yodo, cloro, bromo me parece que también es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, listo. Ya. ¿Qué son estas moléculas diatómicas? Es cuando en la naturaleza, normalmente, estas de aquí no pueden existir solas. No es como que ustedes ven, yo qué sé, un carbono. Ustedes ven C nada más, carbono. En cambio, estas de acá necesitan formar enlace con otra igual a ellas. Por eso dice H2, N2, porque son dos hidrógenos, dos nitrógenos, ya para poder estar estables. Entonces, de esta manera se encuentran en la naturaleza. Ya. Por eso se llaman moléculas diatómicas.
¿Qué sucede con estas moléculas atómicas? Su diferencia de electronegatividad es cero. ¿Qué significa esto? Que son apolares. Cada vez que ustedes vean esto de aquí, tiene que ser apolar. Y si es apolar, sabemos que solo tiene fuerzas de dispersión de London, que es lo que les decía justamente en la tablita acá. ¿Hay moléculas polares? No, no hay moléculas polares, entonces son dispersión de London y listo. Ya. Entonces en este caso tenemos dispersión de London. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, no pasa nada. O me ponen por el chat. Ya. Entonces, cada vez que vean una molécula ahí con un 2 abajo, tiene que ser dispersión de London nomás, porque estas de acá son polares. Perdón, no polares. Otras que no son polares, que también son fáciles de identificar, son todos los enlaces CH. Seguramente muchos de ustedes vieron orgánica en el colegio y ahí vieron los famosos hidrocarburos. Ya. Cada vez que ustedes ven un hidrocarburo, que es un enlace carbono-hidrógeno, tiene que ser no polar también. Listo. Seguimos con el tercero, que es carbono y oxígeno. Si ustedes quieren hacer esto como enlace así, carbono-oxígeno, aquí entra lo de la diferencia de electronegatividad otra vez. Ustedes se preguntan aquí, ¿quién es más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? Vamos acá abajo. Acá está el carbono, acá está el oxígeno. ¿Quién es más electronegativo? Oxígeno. El oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno es el que va a estar atrayendo esos electrones. ¿De quién? Del carbono. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo representamos acá en esta molécula? Con una flechita. ¿Ya? Los electrones del carbono van a tenderse a querer ir hacia el oxígeno. Ya, una flechita. No hay más átomos en esta molécula. Entonces solo va a haber una flechita. Ya. Cuando ustedes vean estas flechitas, tómenlo como si fueran vectores de matemática, de física. Vectores. Esto tiene una magnitud que no nos interesa honestamente porque eso ya es entrar a algo más profundo, que esas tablas de electronegatividad que les decía. No nos interesa eso ahorita. Simplemente hay una flechita con una magnitud X, ¿ya? Si aquí hubiera otra flechita para acá con una magnitud X, ustedes saben que por suma de vectores se cancelarían, ¿verdad? Porque al sumarlas se estarían restando en realidad, porque están en direcciones opuestas y son de exacta misma magnitud, ¿ya? En este caso no existe esta otra flechita, solo hay esta flechita hacia la derecha. Entonces, si ustedes hacen una suma de vectores, no les va a dar igual a cero, ¿verdad? Les va a dar igual a la magnitud de esta flechita que está ahí. Entonces, cada vez que la suma de vectores de esto les dé cero, es otra opción para que la molécula sea no polar. En el caso de que dé diferente de cero, es polar. Entonces, en este caso, ¿es polar o no polar? ¿Nadie? Si quieren lo repito, si no me entendieron. A ver, les repito para que les vuelva a hacer la pregunta. Ustedes se acuerdan, tal vez, que en física o en matemática, ustedes para hacer una suma de vectores, plano cartesiano normal, aquí poníamos, digamos, en esta flechita que tenemos, digamos que tiene 1 de magnitud, o sea que esta flechita mide 1, digamos. Entonces la vamos a poner aquí. Aquí está la flechita, 1. No hay nadie más con quien sumar esa flechita, porque es que solo hay una interacción entre carbono y oxígeno, no hay más elementos. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen, entre comillas, una suma de todo el sistema, les va a dar igual o diferente de cero. Igual.
como que igual. No, no les da igual. Les da diferente de cero. ¿Por qué? Porque esto de aquí mide 1, ¿ya? Entonces, es como si sumaran solo esto, 1. 1 más, nada más, es 1 igual, ¿ya? Entonces, esto les va a dar una suma de vectores diferente de cero, ¿ya? Y cuando les da una suma de vectores diferente de cero, estamos hablando de una molécula polar. Esta molécula es polar. Y si es una molécula polar, ¿quién estaba involucrado con moléculas polares? Las dipolo-dipolo, moléculas polares. Ya. Aquí también lo podemos ver por este grafiquito. ¿Hay moléculas polares? Sí. ¿Existen enlaces de oxígeno con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno o flúor con hidrógeno? No. No hay ningún OH, HF o HN, no hay ninguno de esos. Entonces, en este caso, es simplemente dipolo-dipolo. Así. Vamos a volver a hablar de esto de la electronegatividad, ya, para que vayan viendo más o menos cómo es, ya. En este caso, tenemos una interacción entre hidrógeno-flúor. Esta de aquí, de hecho creo que no se los mencioné, pero esta de acá, como toda molécula, también tiene fuerzas de dispersión de London. Solo que como no son las únicas, su principal, por así decirlo, la más fuerte sería las dipolo-dipolo, que es lo que sacamos ahorita. Pero también tendría dispersión de London. Esta de acá también por existir tiene dispersión de London. Ya, entonces vamos a ver qué más tiene. Vamos a ver si es polar. Ustedes ven hidrógeno-flúor. Hidrógeno-flúor, ¿quién es más electronegativo? Flúor. Entonces, ¿hacia dónde se van a ir los electrones? Hacia el flúor. ¿Electrones de quién? Del hidrógeno, de lo único que hay. Entonces, del hidrógeno quieren irse hacia el flúor, porque el flúor tiene mayor capacidad de atraer electrones. Ya, no hay más átomos para hacer ninguna relación, entonces esta es la única relación que existe, esta flecha. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacen una suma de vectores, les va a seguir quedando esta flecha aquí en pie, ¿ya? Entonces estamos hablando de una molécula polar. Y si hablamos de una molécula polar, tenemos dipolo-dipolo. Pero ¿qué más tenemos? Aquí vemos un enlace hidrógeno-flúor, que es justo lo que mencionábamos acá de puentes de hidrógeno. Si tenemos un enlace hidrógeno-flúor, tenemos un puente de hidrógeno. De las tres que tiene esta molécula, ¿cuál es la predominante? ¿Cuál es la más intensa? ¿Dispersión de London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Tenemos dispersión de London y enlace diárico. Listo, ya. Y bueno, el último que tenemos es simplemente un neón, gas noble. De verdad, esto de acá no tiene ni cómo ser polar, porque es que sus electrones están llenos, ya, listo, ahí acabó. No tiene ni cómo formar enlace con nadie. Entonces, por lo general, si les ponen un gas noble, simplemente tiene dispersión de London y listo. Estas de acá no se les para mucha bola, la verdad. Dispersión de London. Ya está. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Ni siquiera nos pedía como tal dar las fuerzas intermoleculares. Nos pedía organizar en orden creciente su punto de ebullición. Entonces, ¿cómo sabemos punto de ebullición de estas notas? Tenemos que saber quién tiene mayor fuerza intermolecular. Entre mayor fuerza intermolecular tengan, mayor punto de ebullición van a tener. Nos piden en orden creciente, eso sería de menor a mayor. Entonces vamos organizando de menor a mayor las fuerzas intermoleculares. La menor. Ustedes saben que de todas estas, la menor son las de dispersión de London, ¿sí o qué? Y aquí tenemos dos de dispersión de London. Estas de aquí y estas de aquí. ¿Cuál es menor menor? ¿Cómo sabemos cuál de las dos es más menor que la otra? Por el peso molecular.
por el peso molecular. Muchas gracias. El peso molecular del neón, ¿cuánto es? Eso lo ven en tabla periódica. Este de acá tiene 20,8 gramos mol, 18, perdón, gramos mol. Y el H2, bueno, cada hidrógeno tiene 1 gramo mol, ¿verdad? Entonces, si tenemos 2 hidrógenos, tenemos 2 gramos mol. Ya, entonces, ¿quién va a ser más débil? ¿El H2 o el neón? El H2. El H2 es más débil. ¿Por qué? Porque tiene menor peso molecular. Entre menos pese, su dispersión de London es menor. Entre más pese, mayor dispersión de London. ¿Ya? Entonces, si estamos organizando de menor a mayor, necesitamos el más débil. ¿Quién es el débil? Acá. Hidrógeno. Este de acá. ¿Quién le sigue? El otro de dispersión de London. Este sería el segundo. ¿Ya? Ahora, ¿quién le sigue? De ahí por debilidad de dispersión de London sigue dipolo-dipolo. De hecho, algo que no les mencioné, las fuerzas de dipolo-dipolo con las de dispersión de London no tienen mucha diferencia entre sí. O sea, van muy de la mano. Entonces, si en algún caso ustedes tienen dos moléculas, una de dipolo-dipolo y una que tiene dispersión de London, pero la que tiene dispersión de London tiene bastante mayor su peso molecular, es muy probable que le gane la dispersión de London a dipolo-dipolo, porque estas dos no tienen casi nada de diferencia entre sí. Ya, entonces después de dispersión de London tenemos dipolo-dipolo, sería esto de acá, 3. Acá tenemos puente de hidrógeno que es mayor a dipolo-dipolo, entonces es 4. Y el más fuerte sería el enlace iónico porque ni siquiera es intermolecular, sino intramolecular. Ya, entonces lo organizamos así mismito. La respuesta de esto, dejen poner esto más abajo. La respuesta de esto sería H2 es menor que el neón, que es menor CO de ICHF y el cloruro de bario. Ya, entonces este es el orden de los puntos de ebullición. ¿Quién va a tener mayor punto de ebullición? Cloruro de bario. ¿Quién tiene menor? El hidrógeno. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que repita? ¿Se perdieron? Por si acaso les voy a estar subiendo este PDF también, aparte de la grabación de la clase. Por si acaso se perdieron en algún momento de sus apuntes o prefieren simplemente ver la clase sin apuntar porque después se distraen, les voy a pasar los apuntes también. ¿Ya? Entonces, seguimos en vista de que no hay preguntas. Ahí está acá, es otro de fuerzas intermoleculares. Este es el último que voy a hacer. Ya. A ver, identifique el tipo o los tipos de fuerzas intermoleculares presentes en cada sustancia y seleccione la sustancia de cada par que tiene el punto de ebullición más alto. Como les decía, siempre meten el punto de ebullición. Es normal. Ya. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es entre el propano y el N-butano. Honestamente, los nombres que nos dan acá el ejercicio no los asusten. Que no los asusten porque no nos interesan. No nos van a servir de nada, porque ya nos están poniendo acá la fórmula y honestamente en química general me parece que no les toman nada de esto de nomenclatura, ni mucho menos. Ya. Mucho peor ahorita que la mayoría de ustedes no ha visto pre. Entonces, no creo que les vayan a meter algo así de que les ponen solo el nombre y ustedes adivinen cuál es la fórmula. Lo dudo muchísimo. Ya. Entonces, en el primer caso, tenemos un propano y un N-butano. Ambos son compuestos orgánicos. Y aquí lo más importante es lo que les había mencionado acá al lado. ¿Cuándo son no polares? Cuando son moléculas diatómicas o tienen enlace CH. Justo estos dos tienen enlace CH. Solo tienen CH. No hay nada más acá. No hay un oxígeno por ahí metido, no hay nada. Solo carbono e hidrógeno. Entonces, ¿eso qué significa? Que ambas moléculas son no polares. Y cuando son no polares, tienen solamente dispersión de London. Entonces, en este caso, dispersión de London
Y acá también dispersión de London. Listo, ya. Entonces, ¿cómo las diferenciamos si ambas tienen dispersión de London? Otra vez por lo que ya dijeron ustedes mismos, peso molecular. ¿Cómo sacamos el peso molecular de esto? Bueno, eso ya es algo también de colegio, pero por si no se acuerdan, le hago el ejemplo de uno solo, de uno solo. Aquí tendrían que ver quiénes están involucrados. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno. El carbono, buscan en la tabla periódica cuánto pesa. Podemos verlo si es que no se acuerdan acá. 12. Redondeado, ¿no? 12 redondeado. Entonces aquí sería 12 pesa un carbono. ¿Cuántos carbonos hay? El subíndice, 3. Entonces sería esta cantidad por 3. Más lo que pesa un hidrógeno, que es 1 gramo mol, por cuántos hidrógenos hay, 8 por 8. Entonces, si ustedes meten eso a la calculadora o lo hacen mental, debería darles 44. Ya, eso es por si alguno de ustedes no se acuerda cómo sacar peso molecular, ahí está. Ya, entonces este de acá pesa 44 gramos mol y el de ladito pesa 58. Entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? ¿El propano o el N-butano? N-butano. El N-butano, muchas gracias. Ya, entonces aquí vamos a poner punto de ebullición del N-butano. Voy a ponerlo así nomás. Es mayor que el punto de ebullición del otro que es propano nomás. Prop. Listo. Entonces le gana este. Igual se lo subrayo por si acaso no llegan a tener mis jeroglíficos. Es esto de acá. Ya, ese es el mayor punto de ebullición. Siguiente. Tenemos acá éter dietílico y el 1-butanol. Como les digo, no nos interesan esos nombres, pero la fórmula ya nos les está dando. En este caso, no solo tenemos hidrocarburos, no son solamente enlaces, perdón, carbono e hidrógeno. Tienen aquí oxígeno, ¿ya? Entonces, tienen que ir viendo cómo interactúan. Si es que no se acuerdan de orgánica, se los voy a poner aquí. Esta molécula de acá va así. Tenemos el oxígeno en medio, carbono, 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 y los hidrógenos alrededor de los carbonos, así. Listo, ahí está. Si se ponen a contar, cumple exactamente con lo que les dice la fórmula, ¿ya? Entonces, aquí en realidad, ¿hay algún enlace entre oxígeno e hidrógeno? ¿Sí o no? ¿Ustedes ven que hay un oxígeno conectado a un hidrógeno? No, La verdad, hay oxígeno conectado a carbono, pero eso no es un puente de hidrógeno. Entonces, eso es algo importante de tomar en cuenta porque a veces simplemente lo ven así, ¿verdad? Y si ustedes lo ven así en horizontal, se dan cuenta de que acá el oxígeno está pegado a un hidrógeno de la nada. Pero en realidad, si ustedes lo desglosan, no están juntos. El oxígeno va conectado a los carbonos, ¿ya? Entonces es algo que los puede llegar a confundir. En el caso de acá al ladito, tendríamos esta molécula, HHH, HH, otros dos hidrógenos, otros dos, y a este carbono está conectado un OH. En este caso sí hay un puente de hidrógeno, porque acá el OH está juntito. De hecho, suele ser más fácil identificarlo porque casi siempre en horizontal se los ponen así, OH, literalmente. Si lo ven aquí en medio de dos líneas de carbono, muy seguramente no esté conectado a hidrógeno, sino a otros carbonos. Ya, entonces, en ambos casos, como les dije, siempre van a tener fuerza de dispersión de London, entonces los dos tienen London. Voy a poner de London. Pero no solamente tienen eso, porque son polares. ¿Cómo sabemos que son polares? Porque tienen un oxígeno ahí que les va a dar electronegatividad y eso va a hacer que se desestabilice la molécula. No sé por qué me cuesta tanto hablar hoy día, perdón. Ya, entonces tenemos en la primera dispersión de London, pero aparte de eso, como sabemos que es polar por ese oxígeno que le metieron, tiene que también tener dipolo-dipolo. No puede escalar a más porque no tiene puente de hidrógeno, entonces se quedan dipolo-dipolo. No hay enlaces iónicos acá,
Y tampoco hay ion dipolo porque no hay ninguna sal iónica con agua. Ahí nos quedamos. Dispersión de London con dipolo-dipolo. Y esta de acá tiene dispersión de London. Sabemos que es polar, entonces tiene dipolo-dipolo. Pero además de eso tiene puente de hidrógeno. Que eso es lo que hace la diferencia entre estos dos. Ya, entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? El de la derecha. Vamos a poner aquí. Este señor de acá tiene mayor punto de ebullición. Digamos que este es 1 y que este es 2. Entonces se los pongo aquí. Punto de ebullición de 2 es mayor que el punto de ebullición de 1. Ya, listo. Seguimos con esta. Según yo, este es el ejercicio más complicado que he visto de fuerzas intermoleculares que tal vez podrían llegar a ponerles. Porque aquí hay una trampita. Ya. Aquí entra lo de polaridad otra vez, pero esta sí es polaridad más complicada. No es como la que les puse acá arriba que solo tenía una flechita y ya está. Ahí se acaba. Polar. Listo. No, esta ya tiene más interacciones. Tenemos aquí un dióxido de azufre y un trióxido de azufre. Muy parecidas. Ya. Para esto tenemos que hacer el diagrama de la molécula. No sé si ustedes han visto estructura de Lewis, yo creo que no. Pero para no hacerles el cuento muy largo con esto, básicamente la estructura de la molécula es así. De hecho, si se ponen a pensar es simple lógica. Pueden hacerlo así, sí, sí, sí. Pueden hacerlo así también, para no contarles nada de estructura de Lewis. Aquí tenemos un SO2, un SO3. Tenemos que tener un átomo de ellos tiene que ir en medio, sí o sí. Y el resto sale de ese que está en medio. No van a poner al oxígeno en medio porque es que hay dos oxígenos. Entonces, el que está solito tiene que ser el que va en medio. Simplemente véanlo así, lógica. El que está solito es el que tiene que ir en medio. Entonces, en este caso, el que está solito, en los dos, es el azufre. Entonces, vamos a tener el azufre en medio y los oxígenos que salen a los lados. ¿Ya? Entonces, tenemos este primer caso y tenemos este de acá. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí hay otra cosa importante, que esto es más conceptual, por eso es que les decía que este ejercicio es un poquito complicado, si es que ustedes no han visto nada de esto en el colegio. Resulta ser que aquí entra geometría molecular. El SO2 es angular y el SO3 tiene una estructura trigonal plana. Veámoslo simplemente por vectores. En cada uno de los casos ustedes tienen que ver cuál es el más electronegativo. Vamos a ver la tabla periódica entre azufre y oxígeno. El más electronegativo sería el que está más arriba, ¿no? Que es el oxígeno. Entonces el oxígeno es el que va a traer esos electrones. Entonces del azufre va a irse para este oxígeno. Uy, Dios mío. Ya. Y este de acá, el otro oxígeno también se va a querer llevar estos del azufre. Tenemos dos flechitas. Y en este caso vamos a tener tres porque hay tres oxígenos. Entonces va a ser una para arriba, una para el lado y otra para el otro lado. Listo. Si se dan cuenta, cada una de las interacciones que hay individualmente son iguales. Esta interacción de esta flecha es así, ¿no? El azufre, dos enlaces y el oxígeno. Si vemos la otra, azufre, dos enlaces, oxígeno. Lo mismo, exactamente igual. Acá va a ser lo mismo también. Tenemos una, tenemos otra y la última. Todas son iguales. Como todas las interacciones son iguales, todos los vectores van a tener la misma longitud. Legalmente se le llama magnitud, pero para que me entiendan, longitud. Ya. Entonces, digamos, el caso hipotético de que todos los vectores midan una unidad. Ya. Si ustedes quisieran hacer una suma de vectores del primero, digamos que tenemos acá un plano cartesiano, sería chiquísimo. Ya. Vamos a ubicarlos. Tenemos un vector aquí y tenemos un vector acá. Son exactamente iguales, aunque no se pueda ver en el PDF.
pero digamos que son exactamente iguales. ¿Ya? ¿Cómo hacían suma de vectores? Habían varios métodos. El que más me gusta a mí, porque es el que me acuerdo, es el método del paralelogramo. No sé si ustedes se lo recuerdan. Eso era de que poníamos el mismo que está acá, lo poníamos acá, y el que está acá lo poníamos del otro lado. Y así cerrábamos un paralelogramo. Y el vector resultante iba a ser uno que iba desde la unión de esos dos vectores que sumamos hasta la puntita. Así, ¿ya? Entonces, si nosotros sumamos esos dos vectores que nos da acá arriba, nos va a dar un vector más grande. Entonces, la suma de esos vectores es diferente de cero, ¿verdad? Entonces, si es diferente de cero, estamos hablando de una molécula polar o no polar. Digamos que este medía 1, este medía 1, y aquí les dio como resultado un 2. Es diferente de cero. ¿Es polar o no polar? Es polar. Es polar porque es diferente de cero. ¿Ya? Si es diferente de cero es polar. Si es igual a cero es no polar. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos una molécula polar. Si es polar tiene que tener dipolo-dipolo. Entonces acá lo que predomina es dipolo-dipolo. En el caso de caladito no va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque es una trigonal plana. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia entre cada una de estas flechitas es de 120 grados. Todas, 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 todas. Nos importa el número no mucho, pero tienen que recordar que cada una tiene la misma distancia. Exactamente la misma distancia. ¿Para qué nos sirve saber eso? Si ustedes tienen acá su plano cartesiano, ya, y ubicamos acá nosotros las flechitas, tendríamos una que va hacia arriba, digamos que está ahí, una que va para este lado, sería más o menos por ahí, y otra que va para este otro lado. Ya, son equidistantes las tres. Ya, entonces si ustedes hacen una suma de vectores tendrían que ir de dos en dos. Digamos el caso hipotético en el que sumamos estas dos de acá primero, aquí y aquí, y el resultante va a ser uno que vaya hacia abajo, así. ¿Qué sucede? Esta que está arriba y esta que va hacia abajo se cancelan, porque va a resultar que tienen la misma magnitud. Digamos, esto tiene uno también, pero va hacia abajo. Entonces es como es 1 menos 1 igual a cero, más o menos así. Ya. Entonces, la suma de estos vectores va a dar igual a cero. Y si da igual a cero, es una molécula apolar o no polar. Lo mismo es. Ya. Y si es no polar, tenemos solo fuerzas de dispersión de London. Dispersión de London. ¿Ya? Entonces, aquí es donde entra esa trampita que yo les decía. Si ustedes nada más ven así, dipolo-dipolo, dispersión de London, dipolo-dipolo es más fuerte, teóricamente, ¿no? Pero yo les decía que entre ellas casi no hay diferencia entre las dipolo-dipolo con dispersión de London. Entonces, algo importante que tenemos que ver, que es el peso molecular de estas dos especies. Vemos de la primera. Esto les debería dar resultado 64 gramos mol. Y de la segunda, 80 gramos mol. Las de dispersión de London aumentan por el peso molecular. Como el peso molecular del SO3 es más grande, dispersión de London también aumenta. Y eso hace que a la final, quien tenga mayor punto de ebullición entre las dos sea el SO3.
Otra vez les repito, porque justamente tenemos una diferencia entre dipolo, dipolo y dispersión de London. ¿Qué les decía yo al inicio? Que esas dos casi no tienen mucha diferencia, ¿ya? Entonces, el SO3, al tener un mayor mayor masa molecular que el otro, eso hace que su dispersión de London sea más fuerte que el dipolo-dipolo que tiene el otro. Y por eso el punto de ebullición va a ser para el SO3 mayor, ¿ya? Y bueno, el último, para no alargarnos tanto, la verdad este es bastante sencillo. Tenemos tres átomos, cloro, carbono, oxígeno, y en el otro tenemos hidrógeno, carbono, oxígeno. Ya. Si lo hacemos así rapidito, debería quedarnos así, ¿ya? Entonces, el cloro es más electronegativo que todos esos que están ahí. Entonces, el cloro se va a tener que estar llevando estos del carbono. Y el oxígeno también es más electronegativo del carbono, entonces también se lleva para acá. Ya. Si ustedes hacen una suma de vectores, de hecho, así nomás al ojo, van a ver que no se van a cancelar todas las flechas. Entonces, como no se van a cancelar todas las flechas, la suma va a dar diferente de cero, ¿ya? Y como da diferente de cero, es polar. Y como es polar, tiene que tener dipolo-dipolo, ¿ya? Y la otra que está al lado, tenemos carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. En este caso, el más electronegativo de todos va a ser el señor oxígeno. Se lleva los del carbono y el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, así, si se dan cuenta, todos van a una misma dirección a la final, que es hacia la derecha. Si ustedes hacen así nomás al ojo una suma de esto, no se va a cancelar ninguno con ninguno, así que la suma total debe ser también diferente de cero. Entonces, va a ser una molécula polar que otra vez tiene que tener dipolo-dipolo. Si tenemos lo mismo, ¿cuál es la diferencia que tenemos que buscar? Peso molecular. Entonces, el peso molecular del primero es 98,9 gramos mol y el segundo es 30 gramos mol. Como el primero pesa mucho más, eso quiere decir que el punto de ebullición va a ser mayor. Ya. Eso con fuerzas intermoleculares. ¿Tienen alguna pregunta y quieren que les repita alguno por si acaso? O si no, ya continúo con el resto de temas del capítulo, cuando lo que alcance. Una pregunta. Ujú. ¿Por Dime. qué las fuerzas de dispersión de London son, bueno, parecen que las de química orgánica, el carbono, el hidrógeno? O sea, ¿por qué? O sea, es que en general, si tú haces una suma de vectores a sí mismo, vas a ver que estas interacciones son apolares. O sea, la verdad, eso ya entra más conceptos de orgánica. ¿Ya? Si tú te pones a ver esa interacción entre los dos, terminan siendo apolares. Pero para no ser más largo el cuento, porque a la final esto no se basa en orgánica, se lo resume con que cada que veas un enlace CH tiene que ser apolar. Ya seguramente, según tu carrera, más adelante veas orgánica y ahí te lo expliquen muchísimo mejor. Pero por el momento trata de no entrar a eso porque te vas a marear. Así que simplemente quédate con que ves un carbono con hidrógeno, una cadena solo full de eso, tiene que ser apolar. Ya. Entonces, vamos a seguir con el otro tema. Allá. De ahí tienen otras tres cositas, creo que son tres, para líquidos, normalmente, que son el diagrama de fase, curvas de calentamiento y algo me falta. Clausius-Clapeyron. Listo. Entonces, aquí les puse el diagrama de cambios de fase, la verdad,
Esto sí creo que es algo bastante de colegio. Igual se los puse aquí. Simplemente para que recuerden cómo se llama cuando cambia de fase entre líquido, gas y sólido. Ustedes saben que si pasa de líquido a gas, estamos hablando de una vaporización. Si pasa de gas a líquido, se está condensando el gas. Y así. Si pasa de líquido a sólido, está solidificando. Si el sólido pasa a líquido, es fusión. Y bueno, acá creo que los que menos se utilizan son estos acá. Sublimación es cuando el sólido pasa de una a gas. No es que pasa sólido, líquido, gas, no. De sólido de una pasa a gas, sublimación. Y de gas a sólido, que es el nombre que menos he escuchado, es deposición. La verdad que este siempre me lo olvido. Nunca he escuchado que lo pongan en un ejercicio, pero por si acaso, ahí está. Listo. Ya. Entonces eso es para hacer un poquito de remember, justamente para esta parte de diagramas de fase. Así súper resumidito, diagramas de fase son... Es un gráfico que relaciona presión y temperatura y tiene tres curvas principales. Tenemos la de presión de vapor, sublimación y fusión, que justamente son estas palabritas que les mencionaba acá arriba, por eso es que le digo que se relacionan un poquito. Ya, entonces, siempre se va a organizar así las fases. Si se dan cuenta, aquí está el sólido, acá está el líquido, abajo el gas. Siempre es así, sólido, líquido, gas. Ya, entonces eso se lo pueden ir aprendiendo. Ya, entonces estas curvas van a separar ciertas fases. La primera, que es de presión de vapor, separa la de líquido y gas. ¿Ya? Entonces, esta de acá separa el líquido y el gas. De ahí tenemos la de sublimación, que es entre sólido y gas, que es esta de aquí. Y está el sólido, acá está el gas. Y la última que tenemos es la de fusión, que es entre sólido y líquido, que es esta de acá. Sólido, líquido. Listo. Ya. De ahí entran otras cosas que son los puntos más importantes de la tabla. Está el punto triple, que aquí les dice el nombre, que debe ser donde se unen las tres curvas que les mencionaba acá. Se tienen que unir en este punto, si se dan cuenta, está en contacto con sólido, líquido y gas. También es una forma de verlo. Ya. Y el punto crítico se lo suelen dar porque no es algo que ustedes deban conocer de cada compuesto, porque se supone que esto de aquí, ese diagrama de fase, se arma según los compuestos. Entonces no es algo que ustedes necesitan conocer, se lo suelen dar como dato y ustedes ubican en la tabla. El punto crítico, a partir de esto, es un indicador que después del punto crítico vamos a tener un fluido supercrítico. Tampoco van a entrar mucho en esto, pero un fluido supercrítico es cuando ya no pueden distinguir si es un líquido o es un gas. Si se dan cuenta, es justamente ahí donde llega líquido gas y aquí ya corta fluido supercrítico. Ya. Entonces, cuando ya no puedan distinguir esas fases, estamos hablando de un fluido supercrítico. Y eso se determina por el punto crítico. Ya. Y algo que suelen preguntar bastante en este tipo de diagramas es el punto de ebullición normal. O también de fusión, le puede preguntar, pero la mayoría de veces es el punto de ebullición. ¿Cómo sabe el punto de ebullición normal? Siempre es a una atmósfera, ¿ya? Entonces ustedes ven acá donde diga una atmósfera en la presión y tienen que irse hacia las gráficas. Pero recuerden eso, una atmósfera. Ya. Y bueno, de acá entra lo de Clausius-Clapeyron. Simplemente es una ecuación que se la tienen que aprender. Hay dos formas de representarla. Está esta de aquí, está esta de acá. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El menos. Tienen que ver el orden. Si ustedes ponen presión 2, presión 1 y de ahí T1, T2, acá va positivo. Pero si ponen 2, 1, 2, 1, tiene que ir negativo afuera. Todo depende del orden en que pongan estas temperaturas, si se dan cuenta. Si las ponen en un orden o las ponen en otro, tienen que darse cuenta si lleva el menos o no. ¿Ya? Entonces cualquiera de las dos pueden utilizarlas, no pasa nada, mientras tomen en cuenta esto que les estoy diciendo de cuándo va el signo menos y cuándo no. Bueno, y de esto nace una gráfica. La famosa gráfica tiene como eje Y el logaritmo natural de la presión, como eje X la temperatura inversa, y como pendiente es todo esto de acá, que relaciona la constante de gases con el calor de vaporización. Aquí les puse al lado lo que significa cada cosa.
Y bueno, la temperatura es importante que siempre tiene que estar en kelvins. ¿Por qué tiene que estar en kelvins? Porque la constante la utilizamos con unidades de kelvins. Entonces, si les ponen acá otra unidad, no se va a simplificar y no les va a salir bien el valor. Entonces, temperatura en kelvins. Y esta es la constante que siempre van a utilizar acá. Cuidado, se me van a estar acordando de que ustedes para gases ideales usaban la constante 0,082. Tal vez alguno de ustedes se acuerde de esa constante. Hay varias constantes de gases, ¿ya? Pero se usan en diferentes contextos. ¿Por qué? Por las unidades. Esta de acá que les pongo acá abajo tiene unidades de atmósfera por litro, mol Kelvin. Y esto de acá no nos sirve en el contexto de esta ecuación. Entonces, cuidado, se vayan a estar olvidando y ponen 0,082 y dicen, ¿por qué no me salió? Es por eso, por las unidades. Por unidades siempre usen esta de acá. Ya. Y bueno, eso sería con parte como teoría, chance. Entonces, para ya verlo aplicado en ejercicio, tengo justamente un ejercicio que relaciona los dos temas. Diagrama de fase y Clausius-Clapeyron. Ya. Entonces, en este caso les dice, los puntos de ebullición y congelación del dióxido de azufre son de menos 10 grados y 72,7 grados centígrados a una atmósfera. El punto triple es de menos 75,5 grados y te dan la presión también. Y su punto crítico también temperatura y presión. Con esta información dibuje un esquema del diagrama de fases del dióxido de azufre y además determina el calor molar de vaporización de este compuesto si conoce que la presión de vapor es tanto. ¿Qué les está pidiendo? Diagrama de fases y el calor molar de vaporización, que es lo que está acá arriba. Calor de vaporización es delta H vapor. Ya, por eso es que les digo que relaciona las dos cosas. Entonces les pide esto de acá. Ya. Entonces vamos primero a hacer el diagrama de fases, porque para poder sacar este delta H necesitamos usar esta ecuación. ¿Y qué necesitamos para esta ecuación? Dos presiones, dos temperaturas. ¿Eso qué quiere decir? Dos puntos que no tenemos. Tenemos un solo punto, aquí nos dice presión de vapor, tanto y tanto. Presión, temperatura. Necesitamos otro punto aparte. Ya. Entonces, vamos primero haciendo el diagrama de fases. Lo primero que tenemos que ir ubicando son punto triple, punto crítico y eso. Entonces, el punto triple está en menos 75,5 y en una presión de 1,65 por 10 a la menos 3. Esto no va a estar a escala, no es necesario que esté a escala, de hecho, porque si se dan cuenta va a haber una diferencia muy grande. Esto es un número muy pequeño y por acá tenemos 78 atmósferas. Un número pequeño y un número muy, muy grande. Entonces, si hacemos esto a escala, sería una gráfica, pero grandísima. Ya. Entonces, no va a estar a escala, pero es representativo. Entonces, vamos a poner que acá abajo tenemos el 1,65 por 10 a la menos 3. Atmósferas, ¿no? Acá estamos presión en atmósfera. Ya. Y tenemos temperaturas. Voy a poner todas las temperaturas que están acá anotadas. Tenemos un menos 77,2, menos 75,5, menos 72,7, menos 10, 157. Ya. Todo esto está en centígrados. Temperatura en grados centígrados. Listo. Entonces ahí ya podemos ir ubicando. Una atmósfera, 78 atmósferas. Primero el punto triple. Dice en una temperatura de menos 75,5 y las atmósferas de 1,65 por 10 a la menos 3. Entonces vamos haciendo así, normal, como si fuera cualquier tipo de plano cartesiano en matemática. ¿Ya? Buscamos la temperatura, buscamos la presión y donde se chocan los dos, ahí va el punto triple. Esta es la T. Siguiente punto, punto crítico. Está a 157 grados, que es lo que puse acá, y a 78 atmósferas. ¿Dónde convergen esos dos? Aquí. Punto crítico, punto C. Listo, ya tenemos dos puntos.
De ahí tenemos puntos de ebullición y congelación del dióxido de azufre. Yo les estaba diciendo que estos puntos de ebullición y congelación, o de fusión y congelación es el mismo punto, por si acaso. Ya. ¿En qué presión se dan? En una atmósfera. Por eso es que acá no les mencionan nada. Solo les mencionan las temperaturas y no les mencionan ninguna presión, porque es a una atmósfera. Ya. Entonces, punto de ebullición, menos 10 grados. Menos 10 grados a una atmósfera es aquí. Y el otro, que es el punto de congelación, vamos a poner aquí punto de ebullición para no perdernos, así. Y el punto de congelación tiene menos 72,7, que está acá, a una atmósfera también. Punto de congelación, así. Una vez que tenemos todos los puntos, podemos trazar las famosas curvas que teníamos al inicio, ¿ya? El punto triple ya sabemos que es la que une a los tres. Tenemos punto de ebullición. Si estamos hablando de ebullición, ¿de qué fase a qué fase debería ir? Ebullición es cuando un líquido pasa a gas, ¿verdad? Entonces, si ya sabíamos que el orden de la gráfica es sólido, líquido y acá el gas, entonces tiene que este punto de ebullición ser la línea que divida entre líquido y gas. Entonces, si nosotros hacemos una línea del punto triple hasta el punto de ebullición, aquí abajito debería estar el gas y por aquí el líquido. Y normalmente esta curva, si se dan cuenta acá arriba, que sería esta de acá, incluye al punto crítico. Entonces vamos a hacer desde el punto triple hasta el punto crítico, ¿ya? Incluyendo aquí en la mitad el punto de ebullición, que es lo que nos está dando, ¿ya? Uy, perdón, aquí, ¿ya? Entonces de aquí vamos a llegar hasta el punto crítico. Esta es la primera curva. La siguiente, nos están dando un punto de congelación. ¿Qué relaciona eso? Líquido y un sólido. Entonces vamos a tener desde el punto triple que ir pasando este punto de congelación. Voy a coger otro color, así. Así más o menos. Yo sé que está feo porque no está a escala, pero más o menos es así. Ya, y por último tenemos la colita de acá abajo. Nos dice, no hay nada más que nos diga. No, ya, entonces sería desde aquí hasta el punto triple. Simplemente unimos. Esa sería la última curva. Ya están las tres curvas. Está la unión de las tres en el punto triple, el punto crítico. Y con el punto de ebullición y el punto de congelación nos guiamos para saber dónde van a estar las curvas que nos pedían, ¿no? Entonces, en este caso, acá sería sólido, ¿no? Simplemente es lógica. Punto de congelación tiene que separar a un sólido y un líquido, porque congelación es cuando un líquido pasa a ser sólido. Entonces, aquí por eso está esta curva, ¿ya? Y el punto de ebullición cuando un líquido pasa a gas, por eso es que acá está la otra curva separando estos otros dos estados. Ya. Entonces, así sería el diagrama de fases, que es lo que les piden al inicio. Uy, ya. Y lo segundo que les piden es sacar el calor molar de vaporización. Necesitamos dos puntos. ¿Cuáles van a ser estos famosos puntos? Podemos elegir cualquiera, incluyendo el que nos están dando. Digamos que la presión 1 es estos 10 torr que nos están dando y la temperatura 1 es 195,8. Esto. Y como necesitamos P2 y T2, vamos a agarrar, por ejemplo, podemos agarrar el punto de ebullición o el punto de congelación. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Olviden que estoy hablando, perdón. Estamos hablando de calor molar de vaporización. Sorry, sorry. Calor molar de vaporización, por eso es que agarramos el punto de ebullición, porque estamos hablando de vaporización, que es de líquido a gas. Entonces necesitamos el punto de ebullición. El punto de ebullición es a una presión de una atmósfera y también a una temperatura de menos 10 grados. Ya. Aquí es muy importante que se fijen de las unidades. Tenemos 10 grados en centígrados, entonces lo tenemos que pasar a kelvins. Eso se hace sumándole 273.
¿ya? Y esto da como resultado que T2 va a ser 263 Kelvin. Y acá otra cosa importante, la presión no tiene una unidad en específico en la que tenga que ir como la temperatura. Puede ser en torr, atmósferas, milímetros de mercurio, pascales incluso. El tema es que las dos que estén en la ecuación tienen que estar en la misma unidad para que puedan simplificarse. ¿Ya? Entonces, si esto está en torr, dejamos la otra en torr también, o las dos en atmósfera. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a pasar esta atmósfera a torr, que una atmósfera de 760 torr. Ya. Entonces ahí tenemos los dos puntos. Ya nada más es cuestión de saberse la fórmula y reemplazar. Entonces, digamos que agarramos esta acá, copiar, pegar. Esto sí es algo que se tiene que saber porque yo, al menos cuando yo vi la materia, no me la daban. No me la daban. No sé si ahora he visto que los tienen más consentidos, así que puede ser que sí se las den, pero igual, por si acaso, apréndanse. Ya, entonces tenemos logaritmo natural, P2 es 760 torr, sobre P1, que es 10 torr, igual a este delta H de vaporización que no tenemos, sobre R, que no nos la menciona en el ejercicio, pero es un valor que ya nos tenemos que aprender. Entonces, 8.314 Joule mol Kelvin por la temperatura, que es 195.8 Kelvin, menos 263. Ya está. Entonces aquí simplemente es de despejar. Esta clase de cálculos se le va a hacer difícil a personas que tengan, dependiendo de la calculadora. Si tienen para poner fracciones en la calculadora, qué bien por ustedes. Si no tienen, se va a estar un poquito más jodido que resuelvan esta clase de ecuaciones, porque si se dan cuenta son bastantes cosas. Y entonces tendrían que hacerlo parte por parte. Resuelven primero esto, después resuelven esto, o pueden resolver todo en conjunto, pero tengan cuidado de no marearse con los paréntesis que pongan, porque eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, si despejamos esto que está multiplicando las temperaturas pasa a dividir. Entonces tendríamos algo así. Listo. Más abajo. Ya. Sería esta de acá. Se divide para las temperaturas que pasaron a dividir. Y ese R que está dividiendo pasa a multiplicar. Listo. Entonces, si ustedes ya resuelven esto, lo ponen en la calculadora. Ya esto ya es carpintería nomás. Les debería dar 27591.20. ¿Qué unidades? Joules sobre mol. ¿Por qué es joules? Porque esta de acá, la constante está en joules. Ya, por eso queda joule mol. Ustedes pueden hacer aquí un análisis de unidades. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que cada vez que pongan un valor en el logaritmo natural o logaritmo base 10, el resultado queda sin unidades. Es porque aquí, así. Entonces les va a quedar sin unidades. Entonces, esto que está 1 sobre Kelvin, se va este Kelvin con este Kelvin y les queda joule mol. ¿Ya? Como es un valor bastante grande, lo pueden dejar en kilojoule mol. Kilojoule es simplemente recorrer 3 comitas para acá. Entonces daría 27.6 si lo redondean. Kilojoule mol. Así. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿No? Entonces, simplemente era identificar puntos, tener en cuenta Clausius-Clapeyron, reemplazar, despejar bien, porque muchos se equivocan despejando, tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, ya poner en la calculadora y eso ya es un poquito más fácil, sale el resultado, listo.
Y tener en cuenta siempre las unidades es muy importante porque hay muchos profesores que bajan puntos por unidades. Yep. Y bueno, el diagrama de fases es más que nada ir poniendo puntos en una gráfica, la verdad. Simplemente tener en cuenta quiénes se unen con quiénes para poder hacer las 3 curvas necesarias que necesita el diagrama de fases. Y listo, ya está. Pero normalmente, como les digo, les tienen que dar todos los puntos. Porque si ustedes no se van a saber el punto de ebullición de cualquier compuesto que les pongan. No, no tienen que aprenderse eso. Simplemente les van a dar los puntos, ustedes los ubican. Y lo importante aquí era identificar qué curva contenía el punto de ebullición y cuál el punto de congelación. Ahí nada más es acordándose del diagrama de fases que les di al inicio y ahí relacionan qué fase con qué fase debería estar con esa curva. Ya. Bueno, vamos a hacer esta de acá. Ya. El último tema que tienen de esta parte del capítulo, aparte de sólidos, no sé si ustedes ya han visto sólidos. Ahí vemos si alcanzamos a sólidos. Pero curvas de calentamiento es el tema más común de este capítulo. Si yo les pongo así como por probabilidad qué temas les podrían tomar en este capítulo, el más probable es curvas de calentamiento. El siguiente sería Clausius-Clapeyron, de ahí le sigue diagrama de fases y el último intermoleculares. Es el menos probable. Este de curvas de calentamiento es súper común. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante de saber de las curvas de calentamiento? Son unos gráficos también, plano cartesiano, entre temperatura y el calor. Otra vez vamos a estar hablando de calor, como en termoquímica, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer una diferencia entre dos tipos de calor. Existe calor latente y un calor sensible. El calor latente es la energía necesaria para cambiar de fase, es decir, entre líquido sólido, sólido líquido, gas sólido. Este cambio de fase, ahí está el calor latente. Y el calor sensible simplemente para subir a temperatura, nada más. Esa es la diferencia entre los dos. Cuando hay un calor latente, no sube la temperatura, hay temperatura constante. Mientras haya calor latente y se esté cambiando de fase, la temperatura es constante. Ya lo vamos a ver con este ejemplo más claro. Este es un ejemplo también súper común. Tenemos, calcula la energía en joules para convertir 140 gramos de hielo, que está en menos 10 grados, hasta 27 grados centígrados de agua líquida. Ya justamente en el texto les está diciendo que hay un cambio de fase. Tenemos hielo que pasa a agua líquida. Entonces tenemos de sólido a líquido, ¿no? Y bueno, todo esto ocurre en una atmósfera de presión que honestamente esto no nos importa mucho. Ese dato ahí no nos importa mucho. Ya, entonces, para poder sacar la energía total que necesita tener, que necesita utilizar esta sustancia para poder cambiar de fase y subir esa temperatura, lo vemos con un diagrama, ya, entre temperatura y calor. Entonces, bueno, los datos importantes sería la masa que nos están diciendo, 140 gramos de agua. Al final, ¿es hielo o es agua líquida? Sigue siendo agua, ya. Y bueno, las temperaturas que nos están dando. Cuando estamos hablando de agua, sí es muy importante que nos sepamos el punto de ebullición y el punto de fusión. Digamos que para eso es que nos sirve este dato de una atmósfera de presión. No es para nada de cálculo, simplemente es teórico. Si nos están diciendo que estamos utilizando una atmósfera de presión, el punto de ebullición y el punto de fusión normal del agua debería ser los que ya conocemos. Punto de fusión, 0 grados centígrados. Punto de ebullición, 100 grados centígrados. Por si alguien no sabía, no se acordaba, estos son puntos que sí se deberían saber. Cuando les mencionan agua en un ejercicio de curvas de calentamiento, no se lo suelen dar porque es algo que es cultura general, todo el mundo sabe esto. Cuando quieres que huya agua, tiene que estar a 100 grados centígrados. Si quieres que se congele, tiene que pasar de 0 para abajo, ¿no? Listo, ya. Entonces, estos son los dos datos importantes que ustedes deberían conocer. Entonces, esto nos sirve para poder armar la gráfica. Vamos a poner estos puntos. Incluimos desde dónde partimos. Dice que está hielo a menos 10 grados. Entonces, de ahí partimos. Este va a ser nuestro punto más bajo, menos 10 grados. De ahí, la última temperatura a la que llegamos es 27.
Entonces, estos 27 grados acá. ¿Qué temperatura hay entre estos dos? Los 0 grados centígrados que nombrábamos de punto de fusión. Entonces, esto va a estar aquí. Aquí no entra punto de ebullición, ¿por qué? Porque ni siquiera estamos cerca de que bulla el agua, o sea, estamos en 27, hasta 27 llega. Entonces, también hay que tener en cuenta qué cambios de fase se incluyen en este ejercicio. Simplemente pasamos de sólido a líquido. Entonces, este dato acá no lo vamos a utilizar, pero en muchos otros sí se utiliza. ¿Ya? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. El único que está entre estas dos temperaturas que nos están diciendo en el ejercicio es el punto de fusión, que es 0. ¿Ya? Por si acaso, si es otra sustancia y no es agua la que van a utilizar en el ejercicio, ahí sí les tienen que dar el punto de fusión y el punto de ebullición. Pero si es agua, no se lo dan. Ya. Entonces, ¿qué decíamos con calor latente y calor sensible? Calor sensible es para aumentar la temperatura. Entonces, si nosotros partimos de -10 para llegar a 27, sabemos que en el 0, aquí, hubo un cambio de fase. Cambio de fase es un cambio que se da a temperatura constante. Eso quiere decir que va a haber una constante aquí en 0. Tenemos una línea constante. Pero para poder llegar a 0, de -10 a 0, tuvimos que subir temperatura. Ahí ponemos una pendiente, ¿ya? Y para pasar de 0 a 27 tuvimos que tener otro aumento de temperatura. Ahí está. ¿Ya? Entonces, otra vez les repito, cada vez que tengan un calor latente que es cambio de fase, tienen que tener una línea constante. Y si no es cambio de fase, ponen una pendiente hasta la temperatura que están poniendo. Y listo. Ya, entonces, esta es la gráfica con la que nos vamos a guiar. Aquí va a haber 3 calores. Esta primera pendiente es un calor 1, esta otra que es constante, un calor 2, esta de acá es un calor 3. Cada parte de la gráfica donde se corte para seguir otra línea es un calor diferente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos el calor total? El calor total va a ser la suma de esos 3 calores, ¿sí o no? Porque de aquí pasa de -10, uy, Dios mío, de -10 a 27. Entonces necesitamos esos 3 calores. Ya. ¿Cómo vamos sacando cada calor? Depende de los conceptos. Calor 1. El calor 1, ¿era un calor sensible o un calor latente? Alguien que me diga calor sensible o calor latente. El calor 1, el primerito está acá. Sensible. Es sensible, sí. Muchas gracias. Ya, entonces aquí vamos a tener fórmulas distintas para calor latente o calor sensible. Si es calor sensible, el calor va a ser igual a la masa por el calor específico, por la diferencia de temperatura. Y si es calor latente, va a ser simplemente los moles por el delta H. Ya, entonces, como es calor sensible, como dijo su compañero, vamos a usar la segunda ecuación. Masa por Cp delta T. La masa nos la está dando el ejercicio, 140 gramos. El Cp del agua, este es un valor que no recuerdo si se los dan siempre, porque el agua es algo bastante común de usar. Entonces, si estamos usando agua, pues paulatinamente se lo van a tener que aprender. Entonces, el Cp del agua, para los que no se acuerdan, es 4.18. 4.18 joules gramos centígrados. Así, del agua. Ya. Este es un valor que es que creo que a mí sí me lo hicieron aprender, pero para otras sustancias no. Pero para el agua es normal que para el agua te hagan aprender todo porque es que el agua es muy común. Entonces ya. 4.18 joules gramos centígrados. Y la diferencia de temperatura va a ser entre ¿cuál? Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final a la que llega es 0, 0 grados centígrados, menos la inicial era -10.
cuidado, ponen esto al revés, o cuidado, se confunden y como ven menos menos, solo ponen uno. No. Entonces, ahí les va a salir otra cosa. Ya. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, metiendo todo eso en la calculadora, les debería dar 58, 52, 5.852 joules. Ya. Siguiente, tenemos el calor 2. El calor 2 es constante, entonces tenemos un calor latente. El calor latente tenía de fórmula moles por, en este caso, la entalpía de vaporización. ¿Por qué es de vaporización? Vaporización, perdón, ¿qué estoy hablando? De fusión. Porque estamos pasando de sólido a líquido. Si fuera de líquido a vapor, gas, sería delta H de vaporización. Ya. Entonces, en este caso tenemos un delta H de fusión. Este delta H de fusión sí es un valor que nos deberían dar. Esto sí no suelen hacer que se los aprendan, por si acaso. No nos da el ejercicio, pero yo se los doy. Aquí tenemos que pasar masa a moles. ¿Cómo pasamos masa a moles? Recordamos que el peso molecular es igual a masa sobre mol. Entonces, si despejamos esto, los moles van a ser igual a masa sobre peso molecular. Entonces, la masa ya la tenemos, 140 gramos, sobre el peso molecular del agua, que es 18 gramos mol. Todo esto por el delta H de fusión, que como les digo, no se los da el ejercicio, pero debería. Es 6,01 kilojoule mol. Listo. Entonces, si multiplicamos esto, nos debe dar 46,74. En este caso nos está dando un calor en kilojoule o en joule. Por eso es importante aquí, en kilojoule, es muy importante aquí tener las unidades presentes. Hay muchos chicos que se confunden en esta parte porque no ponen las unidades y asumen que todo les va a salir, no sé, en joules o que todo les sale en kilojoules. Y es muy importante que tengan eso en cuenta porque si ustedes suman kilojoules con joules, no les va a salir la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, en este caso, los delta H de vaporización, fusión o lo que sea, se suelen dar en kilojoule. Ya, es por eso que aquí si hacen un análisis de unidades, les debería quedar este calor en kilojoule. Y por último tenemos el calor 3, que otra vez es un calor sensible porque pasamos de 0 a 27 grados. Entonces vamos a tener masa Cp delta H. Masa otra vez es 140 gramos. Cp del agua 4,18 joules sobre gramos por grado Celsius. Y el delta H va a ser temperatura final 27 grados, menos la temperatura inicial 0 grados. Todo eso en la calculadora les debería dar 15.800,4 joules. Ahora, la respuesta nos la piden en joules. Entonces vamos a hacer que todos los calores que sacamos estén en joules. Y esto debería darles... Dejen sacar la cálculo. Ya, esto nada más es correr coma, por si acaso. Sería 46,74, esto, 46.740 joules. Ahí está, listo. Y si sumamos todo esto, a ver, ahí sí necesito la calculadora, calor total va a ser calor 1 más calor 2 más calor 3. Entonces el calor total va a ser 5.852 más 46.740 más 15.800,4. Sí, ¿no? Sí. Ya, eso me da 68.392,4 joules. Sí, ahí está, listo. Entonces, esta sería la respuesta de lo que les piden. ¿Cuál es la energía necesaria para que pase ese hielo a ser agua hasta 27 grados? Es esto de aquí.
Algo muy importante que tal vez no se lo mencionan sus profesores, pero muchos ayudantes califican de esta manera, es que cuando hacen este gráfico, ya luego sacan el calor total y se olvidan del gráfico. Aquí ustedes mencionan las temperaturas, pero es que no están poniendo nada en el eje de calor. Así que es muy importante que llenen ese eje de calor una vez que tengan todas las respuestas. Entonces, el calor 1 era este de acá. Voy a poner esto en kilojoules en la gráfica porque kilojoules es mucho más resumido, ¿ya? Es más chiquito el valor. Entonces, esto en kilojoules es 5,85 kilojoules. Entonces, acá donde termina el calor 1, ¿sí ven? Aquí tiene que ir el 5,85. Ya. Acá donde termina el calor 2, no van a poner 46,74. Ese es el calor 2, o sea, esto. Pero en la gráfica, para llegar a este punto de aquí, ustedes pasaron calor 1 y calor 2. O sea que este punto va a ser calor 1 más calor 2. ¿Ya? Entonces tienen que sumar el 5,85 más el 46,74. Ya. Esto da 52,59. Y el último de acá, esto sí es el calor total que ya sacan. Es la suma de los tres. Que sería en kilojoules 68,39. Así, ¿ya? Entonces, les voy a repetir, es muy importante que una vez que saquen los calores, lo pongan en la gráfica. Y que tengan en cuenta que estos calores son acumulativos. O sea, no me van a poner aquí calor 2 el valor que le sale acá, calor 3 el valor que le sale acá. No, se va acumulando porque es una trayectoria. Entonces es calor 1, de ahí calor 1 más calor 2 más calor 3, y si hay más, 3, 4, y así, etcétera. Siguen sumando. Listo, ya. Si nos queda tiempo, sí, pero uno más. Voy a hacer este acá. Como les digo, curvas de calentamiento es un tema bastante común de evaluar. Entonces tengo otro de curvas de calentamiento. Dice, ¿cuánto calor en kilojoules se necesitaría para convertir 996 gramos de agua líquida de 4 grados en vapor a 114 grados centígrados? Realice la curva correspondiente y bueno, nos dan acá los datos de calor específico porque a veces no lo dan. A veces no lo dan, pero el específico de vapor es 1,99 y el calor específico del líquido es 4,18 y listo. Y el delta H vaporización. Ya, entonces para poder empezar necesitamos de ley la gráfica. Si no, no se puede empezar. Uy, se movió. Si no, no podemos empezar. Entonces, tenemos datos, la masa. Masa 996 gramos. Estamos trabajando con agua, temperatura inicial 4 hasta 114. Aquí sí vamos a incluir dos cambios de fase, ¿ya? Entonces la gráfica sería algo así. Temperatura en el eje Y y calor en el eje X. Ya, entonces sabemos que partimos de 4 grados centígrados, entonces lo primero que ponemos acá abajo es 4 grados. ¿Cuáles eran esos datos importantes que les decíamos del agua? 0 punto de fusión, 100 punto de ebullición. Entonces, para que llegue acá de 4 grados a 114, pasamos por los dos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en medio un 0 y un 100. Ya. Entonces ya sabemos que en ese 0 y en ese 100 vamos a tener esos famosos cambios de fase. ¿Qué 0 hablo? Dios mío. Perdón, vi -4. Solo tenemos el 100. Y nadie me dice nada. Qué feo, ¿eh? Aquí tenemos el 100. ¿No es -4? No, no es -4. Ya. Entonces es 4 nomás. Sorry. Solo tenemos un cambio de fase que es del líquido a vapor. O sea, es el contrario de lo que vimos acá arriba. Esto era de sólido a líquido, esto es líquido a vapor. Ya, entonces en este caso vamos a partir del 4 a 100 grados, vamos a tener un cambio de temperatura, en 100 grados vamos a tener un cambio de fase
Y de 100 a 114 vamos a tener un cambio de temperatura otra vez. O sea que otra vez vamos a tener tres calores. Así, listo. Y bueno, de esos tres calores vamos a tener que identificar cuál es calor sensible, cuál es calor latente, seguimos sumando. Calor 1 va a ser un calor sensible porque subimos la temperatura nomás. Entonces va a ser masa por Cp del H. Estas fórmulas tampoco se las suelen dar, pero es que saben, no estoy segura, porque yo escuché rumores, es el anterior semestre, que decían que les habían dado en el examen un formulario y yo estaba impactada, porque a mí jamás me dieron un formulario, jamás, jamás. Antes nunca daban formulario, pero puede ser que las cosas hayan cambiado y ahora les den formulario. De hecho, podrían preguntar a su profesor, pero eso, porque ellos paulatinamente van a tener que ir haciendo el examen y bueno, van a tener que ver si ponen un formulario o no. Pero estas fórmulas son importantes y la verdad no son muy difíciles, así que tranquilamente se las pueden aprender y ya. Ya. Entonces, el calor 2 va a ser un calor latente. Aquí ya no tenemos un delta H de fusión, sino un delta H de vaporización, porque pasamos de líquido a gas. Y el último es calor sensible, Cp delta T. Listo. Vamos a hacer calor 1, va a ser la masa por el Cp que nos está dando, que es el calor específico del vapor y del líquido. Aquí se nos hacen una diferencia, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a usar el Cp del líquido? Aquí, porque de 4 hasta 100 grados aún es líquido, pero ya pasando los 100 grados ya se hizo gas. Entonces, acá vamos a usar el Cp del gas. Entonces, el Cp de este vapor que nos están dando, no lo vamos a usar en la Q1, sino en la Q3. Acá usamos el 4,18 joules grados Celsius. Y el delta de temperatura sería la final, que es 100 menos 4 grados centígrados. Ya. Y si eso lo ponemos en la calcu, debería darnos más o menos esta cantidad en joules, pero la pasamos a kilojoules y sería 67,67 kilojoules. Así. Porque la respuesta nos la piden en kilojoules, entonces ya de una vez pasamos todos a kilojoules y listo. El de abajo nos piden el calor latente, que serían moles. Ya volvemos a recordar, moles es igual a masa sobre peso molecular. Entonces la masa que nos están dando la dividimos por el peso molecular del agua, que es 18 gramos mol. Todo esto por el valor que ya nos está dando el ejercicio, que es 41 kilojoule sobre mol. Y listo. Eso nos da un resultado de 2268,67. Si lo están haciendo a la par y les llega a salir un valor diferente, me avisa. Puede ser que yo haya metido mal la calculadora y no hay ningún problema. Igual cualquier cosa, lo más importante es que sepan hacer el procedimiento a meter en la calculadora. Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, listo. Seguimos con la Q3, que es la masa. El Cp, en este caso ya sería el vapor, que es el 1,99 joules sobre grados Celsius. Y el delta T sería entre 114, que es la temperatura final, menos 100. Y esto debería darles, se los pongo de una vez en kilojoules, les debería dar 27,75. Entonces, les preguntan cuánto calor. El calor va a ser calor total, la suma del calor 1 más el calor 2 más el calor 3. Calor total va a ser igual a 2696,09 kilojoules. Y no nos olvidamos de poner los ejes de calor. Tenemos aquí donde está Q1, sería 399,67. Donde está Q2, sería la suma de Q1 con Q2,
a sumar 399,67 más 2268,67. 2668,34. Y bueno, ya el último acá es el calor total que sacamos. Q1 más Q2 más Q3. 2696,09 kilojoules. Todas esas cantidades en kilojoules. Y listo, eso sería el ejercicio. Creo que no les piden nada más. No. Y vieron, es necesario en todos estos casos realizar la curva. Puede ser que en el ejercicio no se los diga como tal aquí, como aquí dice, realice la curva correspondiente. Pero muy seguramente, si se los ponen en un examen y ustedes no hacen la curva, en la rúbrica diga, curva, 3 puntos. Entonces, es muy importante que hagan la curva porque es una manera bastante más fácil incluso de guiarse para poder definir cuántos calores están involucrados, qué tipo de calores son y qué datos deberían usar. Entonces, también les sirve como guía. No vayan a hacer de una sola así. Eso presta muchas confusiones incluso. Entonces, eso. ¿Alguna pregunta con alguno de estos ejercicios? Creo que se alcanzó a ser el último que tenía. Ese es súper fácil. Miren, esto es Clausius-Clapeyron. Pero sin nada, sin diagrama de fase, así como el otro, no. Clausius-Clapeyron. Tenemos el punto de ebullición del éter dietílico a 760 milímetros de mercurio, es de 34,5 grados Celsius. Y su calor de vaporización es de 26,5 kJ/mol. ¿Cuál será su punto de ebullición en grados centígrados si se tiene una presión de 500 milímetros de mercurio? Ya. Entonces, en este caso, ya con que lean presión de vapor, ustedes dicen sí, Clausius-Clapeyron. Entonces, eso es cuestión de identificar qué puntos van a estar usando, porque ya saben, la ecuación es una sola. La ecuación es una sola y si no les nombran aquí nada de gráfica, entonces no hacen gráfica, porque yo les había dicho aquí más arriba que el Clausius-Clapeyron se relaciona con una gráfica, ¿verdad? Y normalmente hay ejercicios que les pone eh, calcule por método gráfico el delta H de vaporización. Ahí tienen que hacer la gráfica de todas las presiones, las temperaturas, sacan pendientes, sacan delta H. Tal vez en la próxima ayudantía les tenga un ejercicio más o menos así. Y listo. Entonces, eso es otra clase de ejercicio. Pero si no les dicen nada de gráfica, nada de método gráfico, no es necesario hacer gráfica. De hecho, aquí ni siquiera podrían hacer una buena gráfica porque no les dan muchos puntos. Una buena gráfica se arma con varios puntos. En este caso, creo que solo les dan dos mismos, que son los que necesitamos. Dejen ver. El punto de ebullición del éter dietílico es esta que es una presión. Entonces vamos a poner que la presión 1, 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura 1, que es la que está ligada a esa presión, es 34,5 grados Celsius. Y su calor de vaporización, bueno, esto es un dato aparte, 26,5 kJ/mol. ¿Cuál será su punto de ebullición? En grados centígrados, eso quiere decir que nos están pidiendo T2. Esta no conocemos. Si a ese punto de ebullición tiene una presión de 500. Entonces la P2 va a ser 500 milímetros de mercurio. Ya. Entonces ahí tenemos el punto 1, el punto 2 y el dato de el delta H de vaporización. Entonces, ¿qué necesitamos nomás? La ecuación que vamos a usar, logaritmo natural de hecho, solo copiamos y pegamos. Ahí está. Bueno, iba a usar la otra, pero ya. Voy a usar esta. Ya, aquí está. Listo. P2, P1. Y reemplazamos. Logaritmo natural, P2 va a ser 500 milímetros de mercurio. Nos damos cuenta que todo está en las mismas unidades, así que estamos felices, no tenemos que hacer ningún cambio de unidad. Abajo la P1 que es 760 milímetros de mercurio.
Por si acaso, no hay ningún problema si ustedes identificaron esto como P1 y esto como P2, o sea, al revés. No hay ningún problema, les debería dar exactamente el mismo valor. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Entonces, no se estresen por eso. ¿Ya? El delta H va a ser 26,5 kilojoule mol. Aquí algo muy importante también. Recordemos que la R, que es la constante, es 8,314 joules sobre mol Kelvin. Por eso es importante saberse las unidades, ¿ya? Porque si nosotros dejamos el calor de vaporización como kilojoule, esto no nos va a salir bien, ¿ya? Entonces, vamos a pasar todo a joules, ¿ya? Como esta R está en joules, pasamos el delta H a joules. Entonces va a ser 26.500 joule mol. Lo mismo, solo que ruedan tres comitas a la derecha. Listo. Y de ahí tenemos 1 sobre la temperatura 1, que es así tenemos. Recordamos que tenemos que ponerlo en grados Kelvin. En grados Kelvin, en Kelvin nada más. Ya, esto les debería dar más o menos 307,5. Si no, déjenme corroborar. Más 273. Sí, ya. Entonces vamos a poner aquí 307,5 kelvins menos 1 sobre la temperatura 2, que es lo que no tenemos. Entonces vamos a despejar la temperatura 2. De hecho, lo complicado de algunos ejercicios de Clausius-Clopeyron, como les digo, es despejar. El otro despeje estuvo bastante fácil. Este de aquí es un poquito más complicado. Entonces, vamos a pasar, vamos a hacer esto. Esta parte que está aquí multiplicando, la pasamos a dividir. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar el logaritmo este mismo y todo esto lo pasamos a dividir. Aquí va a haber una gran línea divisora. Así. Esto es igual a esta resta de temperaturas. Listo. Y ya de ahí simplemente, no, esta no es la más complicada. La más complicada es la presión, perdón. Las asusté de Proust. Aquí podemos quitar ya los paréntesis. Este que está sumando pasa a restar. Y bueno, organizándolo todo, debería quedarles algo así. 1T2 es igual a este valor de aquí, menos este. Aquí, aquí más o menos. Listo. Y bueno, ahí les da el inverso de la temperatura, pero ustedes no quieren el inverso, sino la T2. Entonces vamos a virar todito esto. Al final lo vamos a virar. Ya me estresé ahí. Vamos a sacar el inverso. El inverso es menos logaritmo natural de 500 sobre 760 sobre 2000, no, 26.500, 8,314. Si es que no estoy mal, esto me da 3,38 por 10 a la menos 3. Ujú, ujú, ujú. Y si le hacemos el inverso, sería T2 es igual a 1 sobre esta cantidad, que debería darles 295,56 kelvins. Listo, ya está. Ya, esa es la temperatura que ustedes les pedían en el ejercicio. Eso quiere decir que la temperatura de ebullición es agua, no, de éter dietílico es de 295,56 kelvins. Ajá. ¿Se los piden en una unidad? Sí, se los piden en grados centígrados. Entonces no lo queremos en kelvins. Vamos a poner que la T2 va a ser, para pasar de kelvins a grados centígrados,
es lo mismo que hacíamos para grados centígrados. De grados centígrados para Kevin sumábamos 273. Entonces, para regresarnos, tenemos que restar 273. Entonces, esto menos 273 les debería dar 22,56 me da a mí, grados centígrados. Y ya. Listo, chicos. Esta sería como tal la respuesta definitiva del ejercicio. Ahí está. Ahora, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión con los ejercicios, igual cualquier cosa, como les digo, se los voy a enviar el PDF y también va a estar la grabación en breve. Ya, entonces para que revisen cualquier cosa, tal vez no les salió un valor en la calculadora que a mí me salió o tienen dudas con el despeje, me pueden escribir cualquier cosa y cuando esté yo desocupada, pues les he de contestar. Y listo, chicos. Entonces eso. Cualquier duda me preguntan o me dicen ahorita. Si no tienen ninguna otra duda más ahorita en este preciso momento, ya sería todo de la ayudantía. ¿Ya?